Pues como ya hemos cantado, como ya hemos orado, hoy es domingo de resurrección. Celebramos, conmemoramos, nos acordamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como veremos más tarde, esto es algo que los cristianos llevamos haciendo ininterrumpidamente cada domingo desde hace 2000 años, prácticamente. Así que pudiéramos pensar, bueno, ¿qué tiene de especial este domingo de resurrección si todos los domingos conmemoramos la resurrección del Señor Jesucristo y la celebramos? Bueno, pues porque nunca está de más dedicar un día específico para un asunto específico. Somos criaturas del tiempo y del espacio, y conmemorar según qué aspectos, según qué eventos dentro de lo que es la historia de la redención, como puede ser en las Navidades la encarnación de Cristo, o ahora en la Pascua su muerte y resurrección, pues hacemos bien, es un sano recordatorio para todos nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora es pedir la bendición del Señor por medio de una oración para que Él dirija este sermón y que haga vívidos vívida en nuestra mente y corazón esta preciosa y gloriosa doctrina, y no solo doctrina, sino hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, Dios y Padre, venimos delante de ti, deseando en esta mañana que tú te nos reveles, que tú nos ilumines por medio de tu palabra y de tu espíritu, por medio de tu verdad, por medio de tu evangelio. Que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos muestres tu gloria y tu salvación un domingo más. Un domingo en el que predicamos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Este hecho glorioso, el hecho clave y definitivo en la obra de la redención, por el que te damos gracias, por el cual nos humillamos, por el cual te alabamos y te decimos, bendito seas, Señor, por todas las edades. Gracias. Gracias por resucitar al Hijo eterno, Dios encarnado, el Señor Jesucristo, de entre los muertos. Te quiero rogar, junto con mis hermanos, que tú resucites, avives nuestro corazón y nuestra esperanza, como ya hiciste con la resurrección espiritual, el día que tú nos llamaste de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida eterna. Pero Señor, también te queremos pedir que tú resucites hoy de entre los muertos espirituales aquellos que hoy están a ti sin Cristo. Sea que nos visiten, sea que nos sigan a través de las redes sociales, sea que se trate de nuestros familiares, esposos, padres, hermanos, hijos o hijas. O aún nosotros estamos en una falsa esperanza de salvación. Que tú nos resucites espiritualmente, Señor. Hoy predico en un valle de huesos secos. Señor, con tu Espíritu Santo, aviva a todos aquellos que están muertos en delitos y pecados y revístelos de vida abundante y de vida eterna. Resucita a todos aquellos que están en una tumba y muerte espiritual eterna. Te pedimos esto, que lo hagas por tu Espíritu y por tu poder, por el mismo Espíritu y poder por el cual tú resucitaste a Jesucristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como ya hemos dicho muchas veces, y antes lo hablaba con alguien que nos visita hoy, la resurrección para los cristianos es la verdad clave, la verdad eje, posiblemente el pilar doctrinal
fundamental de la fe y la esperanza cristiana. Aquellos que conocemos las Escrituras recordaremos las palabras de Pablo, que más o menos dicen que si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de los hombres, porque tenemos una esperanza vana. Por lo tanto, comamos y bebamos, que es lo que muchos hacen en estas fiestas, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, porque si Cristo no ha resucitado de los muertos, ¿qué esperanza nos queda? Y es muy curioso porque de todas las religiones del mundo, el cristianismo es la única que reclama, y con orgullo, que la tumba de su fundador está vacía. Las demás religiones hacen sus peregrinaciones a las tumbas de sus fundadores para venerar esas tumbas, para venerar o adorar en algunos casos el cadáver allí yaciente del fundador de esa religión o de su maestro, pero los cristianos no. Los cristianos afirmamos que la tumba está vacía, y está vacía porque Cristo resucitó. Sí, alguien dirá, oye, que hay mucha gente que en Semana Santa o en otros momentos se va a Tierra Santa, o lo que llaman Tierra Santa, a Palestina, a visitar allí la tumba de Jesús. Bueno, hermanos, os quiero decir que no tenemos mucha seguridad histórica ni científica de que esa realmente sea la tumba en la que estuvo el Señor Jesucristo. Pero aunque lo fuera, la tumba está vacía. La tumba en sí misma no es o no debería de ser motivo de adoración. Porque aquel digno de adoración, el único digno de adoración, ha resucitado. No está en la tumba. La tumba está vacía. ¿Por qué? Está claro, ¿no? El Señor resucitó. Pero por encima de todo esto, porque entendemos que la resurrección es una gran proclamación de la divinidad de Cristo, de su pertenencia a la Santísima Trinidad, Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, y la resurrección nos dice precisamente eso, que Él ha resucitado porque precisamente Él es Dios. Y esto ya es suficientemente maravilloso, pues vindica a Cristo como Dios sobre todas las cosas. Por encima de lo importante que es esto que estoy diciendo, hay algo más. Hermanos, amigos, la resurrección es parte de la obra redentora de Cristo. Tiene un efecto y un beneficio en nosotros. No solo para su gloria. Permitidme esto, y lo voy a decir con letras minúsculas, es para gloria nuestra. No para jactancia, pero sí para gloria nuestra, es lo que me propongo explicaros en esta mañana. Puede resultar extraño, porque dices, bueno, un momento, vamos a ver, estás hablando de que la resurrección es parte de la obra redentora de Cristo, de la obra redentora, pero si precisamente el evento de la resurrección tuvo lugar cuando Cristo yacía totalmente inerte, realmente muerto, como un cadáver, imposibilitado de hacer nada, ¿cómo me dices que es parte de la obra redentora de Cristo? ¿Cómo puede obrar alguien que está completamente pasivo? Porque no lo olvidemos. Jesús, cuando hablo de Jesús estoy hablando del cadáver que allí yacía, Jesús el Mesías, Jesucristo, no se levantó a sí mismo. Lo que había en la tumba, hermanos, era un verdadero cadáver. Fue levantado por el poder del Espíritu Santo, dice Romanos 1:4, ¿recordáis? No hace falta que lo busquéis. Jesús fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
Así que cuando Jesús fue colgado en la cruz del Calvario, estaba muerto, realmente muerto. Y al ser sepultado en la tumba, y ya sé que me voy a hacer un poco pesado, pero también estaba muerto. ¿Sí? Lo que había en la tumba era un cadáver, igual que el cuerpo que quedó clavado en la cruz también estaba totalmente muerto. Su alma había dejado su cuerpo, había ido al Padre, así que lo que había en la tumba, hermanos, y creo que esto es clave que lo entendamos, era un verdadero cadáver. Era un cadáver. Camino de la descomposición. No tenía nada extraordinario. No era un cadáver especial, o un cadáver exquisito, o un cadáver con un poder particular que le hiciera activarse de nuevo. Era un muerto, era un cadáver, y estaba empezando sus procesos de descomposición, como el de cualquier ser vivo que muere. En la tumba que José de Arimatea cedió al Señor Jesucristo para ser enterrado, lo que había sepultado era un cadáver sin pulso cardíaco, un cadáver sin ondas cerebrales, un cadáver sin procesos celulares, ni estímulos nerviosos de ningún tipo, un cadáver sin respiración, un cadáver con la sangre totalmente coagulada en las venas y arterias. Repito, lo que había en la tumba, hermanos, era un muerto. ¿Sí? El Señor Jesucristo experimentó la muerte, tal cual. Estaba realmente muerto. Y como hombre muerto, en su humanidad, estaba completamente inhabilitado, imposibilitado para hacer nada por sí mismo. Pero de nuevo, tenemos que ubicar la resurrección del Señor Jesucristo como parte de su obra redentora. Acompañadme a 1 Corintios, capítulo 15, y poned algún punto, alguna marquita, porque estaremos sobre este capítulo a lo largo del sermón. 1 Corintios, capítulo 15, por si alguien no lo sabe, que lo dudo, este capítulo, si pudiera ponérsele un título encima, sería el de la resurrección. De lo que nos habla aquí el escritor de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, es decir, el apóstol Pablo, es de la resurrección. En general, si vamos al versículo 20, y ahí estaremos leyendo desde el versículo 20 hasta el 27 en su primera parte, dice así el apóstol Pablo, lo tenemos todos, primera a los Corintios, capítulo 15, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, de los primeros frutos, ¿sí? Primicias de los que durmieron en la muerte, es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, y este hombre es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, de nuevo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, cuando el Señor regrese. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahí nos quedamos. El apóstol Pablo, en esta porción de su carta a los Corintios, da la interpretación apostólica de la resurrección del Señor Jesucristo, y además relaciona a Cristo con Adán. No tenemos tiempo de hablar de esto, ¿bien? Pero nos menciona que hay una unión intrínseca entre Adán, el primer ser humano creado por Dios, y Jesucristo. Y además tienen
similitud de funciones, pero en el contrario. ¿Bien? Cristo, como el segundo Adán, tiene una función. El primer Adán, el primer ser humano creado por Dios, tiene otra. El primer Adán, ¿qué trajo al mundo? La muerte. ¿Fue creado con ese propósito? Ese no era el propósito por el que fue creado, pero su desobediencia y pecado acarreó a él, a su esposa y a toda la descendencia que tuvieron, aquí estamos, en la carne, la muerte. El segundo Adán, que resucitó de entre los muertos, ¿qué es lo que nos trae? La vida. Y pasamos de la muerte eterna a la vida eterna, del primer Adán al segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque al igual que el primer Adán, el Señor Jesucristo, como veremos más tarde, fue creado perfecto, sin pecado. Así que el enemigo supremo, hermanos, el enemigo supremo que aflige a todos los seres humanos desde la caída de Adán, que es la muerte, es vencida mediante la resurrección de Jesucristo. Cristo no solo ha vencido al mundo, a Satanás, al pecado, sino que también ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido a la muerte. Y no simplemente en su caso, porque esto es algo, bien, lo hemos leído antes. Nuestro hermano Caleb ha estado leyendo el capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde se nos relata la resurrección del Señor. Está claro, el Señor resucitó. Gloria a Dios. Pero no solamente tiene que ver con Él, sino que Pablo nos dice que Cristo vino a ser las primicias. ¿Qué son las primicias? En términos a los que se refiere el apóstol Pablo, en términos agrícolas. Los primeros frutos, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que si hay un primer fruto, hay más fruto, ¿no? Si hay un grano, hay más grano. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando Dios levantó de la muerte a Jesús, también resucitó ya en un sentido futuro, literalmente, a todos los que están en unión con Cristo por medio de la fe. Es decir, a los cristianos. De hecho, tú ya has experimentado la resurrección en sentido espiritual si eres cristiano. Espiritualmente estabas muerto en delitos y pecados. Ahora espiritualmente, si te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, has resucitado de entre los muertos espiritualmente. Pero nos aguarda, como hemos leído también, en la segunda venida, una resurrección física real. O bien resurrección si es que hemos muerto, o bien transformación si es que estamos vivos cuando el Señor regrese. De manera que el triunfo de Jesús sobre la muerte también es el triunfo de todos aquellos que hemos creído en Jesús. Nosotros triunfamos junto con Él en la resurrección. Todos los que hemos creído en Él como Señor y Salvador, hemos resucitado con Cristo. Hemos triunfado con Cristo. Somos victoriosos en Cristo y en su resurrección. Por eso la resurrección es tan importante para la fe cristiana. De hecho, como decíamos, nos reunimos los domingos porque ese es el día en el que resucitó el Señor. Y por eso le llamamos el Día del Señor. ¿Sí? ¿Bien? Como recuerdo de lo que Cristo hizo, o más bien, de lo que experimentó Jesucristo en la tumba, la resurrección. Y eso, hermanos, es motivo de celebración. Por eso nos congregamos, por eso cantamos, por eso nos reunimos y tenemos comunión, por eso le adoramos, porque Cristo resucitó en un domingo como el de hoy, bien temprano por la mañana. Pero regresando a la resurrección misma, como hemos dicho, hermanos, el cuerpo de Jesús, sí, ya sé que me hago muy pesado,
pero estaba literalmente muerto. Era verdaderamente un cadáver. Y a mí me gusta ver aquí, supongo que os pasará lo mismo a vosotros, una analogía entre el episodio de la muerte de Lázaro, también en el Evangelio de Juan, y la resurrección del Señor Jesucristo. Sabemos que a Lázaro lo resucitó el Señor Jesucristo, aún en vida. Lázaro, en el momento en el que Jesús le resucitó, llevaba 4 días muerto. Ahí es nada, 4 días muerto. Y de nuevo, estaba totalmente imposibilitado para hacer nada. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no entró en la tumba y le reanimó haciéndole el boca a boca. Podemos imaginar, ¿no? No fue así. Ni siquiera le hizo una resucitación que se llama, un masaje torácico para ver si cobraba vida ese corazón que llevaba 4 días sin latir. No. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera le tocó. Ni eso. Mandó que abrieran la tumba e hizo algo muy distinto. Lo llamó con gran voz diciendo: ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro salió. Salió. El Señor dio una orden, un mandamiento directo del Hijo de Dios. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba muerto desde hacía 4 días, vino a la vida y salió. Y esto nos retrotrae a algo más. Si la resurrección de Jesús nos lleva a la resurrección de Lázaro, este preciso momento en la historia del Señor Jesucristo, en el Evangelio, nos lleva al impresionante relato del principio de la creación por Dios. Nos lleva al Génesis, a la génesis del universo, de todas las cosas creadas, de cómo la vida tuvo lugar. ¿Choque de átomos? No. ¿Universos paralelos que se autorreplican? No. ¿Una gran explosión, fruto de una gran condensación de materia? No, no. La vida, junto con todas las cosas de este universo, llegó a existir por imperativo divino, por el poder de la palabra de Dios, por el mandato del Dios eterno, el Todopoderoso, quien dijo: sea la luz, y fue la luz. Ya está. Así es como Dios hizo las cosas. El poder de su mandato, el poder de su voz, dio existencia a la vida. Y ese mismo poder de la palabra de Dios, encarnado en Jesús, es el que hizo que Lázaro cobrara vida y saliera de la tumba, por añadidura. Ese mismo poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que se movía sobre la superficie de las aguas en el principio para producir la gestación de todas las cosas, ese poder es el que dio vida a Lázaro. Ese mismo Espíritu Santo de Dios ahora viene a la tumba en la que está Jesús. Viene a la tumba en la que está Jesús reposando, repito, muerto, envuelto en lienzos, empapados en aceites, ungüentos y bálsamos, lienzos de lino, y ahora ese mismo Espíritu lo levanta de los muertos. Piensa en ello. Imagínate, aquel domingo por la mañana, un domingo como hoy, de hace 2000 años, de repente las ondas cerebrales del cerebro del Señor empiezan a activarse. Empiezan a transmitir
los diferentes impulsos nerviosos y neuronales empiezan a recorrer toda la espina dorsal y van a parar al resto de los nervios, recorren la médula espinal y los pulmones se ensanchan y empiezan a recibir oxígeno. Y entonces el corazón, ¡pum!, empieza a latir. Y todos los procesos celulares empiezan a activarse. Y el cuerpo maltratado y desgarrado de Jesús por la cruel tortura de la resurrección empieza a restaurarse. Y ahora Jesús se deshace de sus mortajas, las echa a un lado, se levanta y sale victorioso de la tumba, triunfante para siempre de la muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, vivimos en el siglo XXI. Y estas cosas no nos las podemos creer, ¿verdad que no? Para la mente secular, escéptica de este mundo, que duda de todo, pues claro, también niega la resurrección de Cristo. Dicen, oye, mira, cuando uno muere, se ha muerto y se acabó. Y tenemos que decir, es verdad, humanamente hablando, esta es la realidad, por supuesto. Pero muchos ven el relato de la resurrección de Jesús como una especie de elemento mitológico que el cristianismo incluso adopta de otras corrientes filosóficas y mitológicas de su tiempo, como las religiones mistéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros tantos niegan directamente la resurrección solo por un motivo. No por una cuestión de escepticismo o cientificismo. ¿Sabemos lo que es el cientificismo? ¿Sí? Vamos, que la ciencia va a misa, con perdón de la expresión. Bien. No, lo hacen muchos porque saben perfectamente que la resurrección ataca a los pilares, el negarla, quiero decir, o el suprimirla, ataca directamente a los pilares fundamentales de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana. No es más que un ataque satánico, vestido de ilustración y modernidad. Así que se niega. Sin embargo, el Nuevo Testamento, lo hemos leído, nos dice que Dios fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios. Como dice Hechos 2, aquellos que hemos estado estudiando el libro de Hechos, ¿recordáis? En la reunión de oración, que Dios levantó a Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, ¿recordáis? Era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es esto de que era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte? Si estaba muerto, ¿verdad? Había muerto. Sí, pero fijaos que dice que fuera retenido, que fuera encarcelado, que fuera sujetado, que fuera postrado permanentemente en la muerte. No era posible. ¿Por qué? Pues hermanos, porque la muerte, como hemos dicho antes, es el castigo que recibimos los seres humanos como herencia del pecado de Adán. Y eso nos entrega a una situación de muerte espiritual y física. Pero Cristo, Jesús, no tenía pecado. Como no tenía pecado, era imposible que fuese retenido por la muerte. Era una regla de 3. Era imposible. Desde luego, sabemos que sobre las espaldas del Señor Jesucristo recayó toda la culpa de los pecados de su pueblo. Sobre él recayó toda la culpa de los pecados de su pueblo. Como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 5, ¿recordáis? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Lo hizo pecado. Todos nuestros pecados fueron imputados sobre él en la cruz del Calvario, pero no eran suyos, eran nuestros.
eran nuestros. Y quedaron expiados por su muerte sacrificial en la cruz en sustitución nuestra. Él era sin pecado y debido a eso la muerte no tenía autoridad sobre él. Es así de simple. La muerte no podía mantener en sus garras a un ser humano sin pecado. Ese era Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, que yacía hacía poquito muerto en una tumba judía en Jerusalén. Así que Jesús, en su acto o en el acto de resurrección, es vindicado. Es vindicado. Dice Romanos 4, 24 y 25 que nosotros los cristianos creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, atención hermanos, y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. No tenemos tiempo de relatar ahora qué es la justificación, pero creo que todos, o más o menos los que llevamos tiempo asistiendo a la iglesia, sabemos qué implica que el cristiano haya sido justificado, que nos es imputada la justicia de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Nos vestimos de Cristo y nos presentamos a través de Cristo y su justicia aceptos delante de Dios. Antes no lo éramos. Ahora, por medio de Cristo, no en base a nuestras propias obras de justicia, sino a través de las suyas, somos aceptos para presentarnos delante de Dios, para ser recibidos por Dios, para ser adoptados por Dios, para ser santificados por Dios, para ser algún día glorificados por Dios. Pero es muy curioso que dice el apóstol Pablo que fue resucitado para nuestra justificación. De manera que aunque nos suene extraño, porque sí, estamos acostumbrados a hablar en otros términos, ¿no? Él vivió para nuestra justificación, nos suena más, ¿no? Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Somos justificados en su vida. Él sufrió el castigo y la muerte que tú y yo no podíamos soportar. Somos justificados en su muerte expiatoria. Esto también nos suena, ¿verdad que sí? Pero no nos suena tanto la justificación por su resurrección. Pero aquí el apóstol Pablo nos lo dice. De nuevo, Romanos 4, 24 al 25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, todo el proceso por el cual tú y yo somos hechos aceptos, somos declarados justos delante de Dios, es gracias a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si no, esa obra redentora no está completa. Pero, ¿cómo sabemos que esto es así? Porque claro, decimos, Jesús vivió una vida de perfecta obediencia. Bien, lo veo en los evangelios. Soy justificado por ella. Ofreció su cuerpo perfecto en sacrificio a favor de nuestros pecados. Está ahí. Pero, ¿cómo la resurrección pone el sello final de garantía a nuestra justificación? Pues lo acabo de decir. Hermanos, ¿cómo sabemos que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de la justicia perfecta de Dios? ¿Cómo sabemos que su entrega a favor nuestro fue acepta, fue agradable a Dios? ¿Cómo lo sabemos que su propiciación en la cruz es suficiente? Por la resurrección. El Padre, en la resurrección, dice que Él recibe con agrado el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo y lo acepta como obra justificadora a favor de los impíos. El Señor está diciendo, lo acepto. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo en la resurrección, estoy satisfecho. Y por medio de ello, Dios el Padre remueve la maldición de la muerte.
¿Para quiénes? Para todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero volvamos a 1 Corintios, vamos a leer los versículos 42 y 43. Y dice así el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y esto se ejemplifica muy bien de nuevo con la muerte y resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Allí se nos dice que Lázaro, tras 4 días muerto, permitidme lo desagradable, pero hedía. ¿Entendemos la expresión heder? Oler mal. Algo un poco más grosero puede ser apestaba. Estaba descomponiéndose. Y ahí no hay diferencia para ninguna criatura del Señor. Seas un ratón o seas un rey. Cuando uno muere, empieza a descomponerse como un terrible recordatorio de lo horroroso que es la muerte. Todo el proceso de descomposición, con sus olores, aspecto desagradable, nos recuerda qué es el pecado. Nos recuerda qué es la desobediencia y la rebeldía a Dios. Nos apunta al infierno. Eso es lo que estaba pasando en el cuerpo de Lázaro, como en cualquiera de nosotros. Pasaría si hoy falleciéramos. Empezaría ese proceso inevitable. Así que Lázaro estaba descomponiéndose, llevaba 4 días, ya estaba desprendiendo un hedor nauseabundo. Es más, hasta una de las hermanas, cuando Jesús dice, abrid la tumba, ¿recordáis? No, por favor, ya debe de oler fatal, ¿cómo vamos a abrir la tumba? Pero de nuevo, eso era un recordatorio de la realidad de la muerte y del pecado. Por eso las mujeres, como hemos leído antes, fueron temprano el domingo a la tumba de Jesús. Los judíos tenían de por sí la costumbre de enterrar muy rápidamente a los muertos. Por lo general lo hacían el mismo día del fallecimiento. Esto de tener al difunto de cuerpo presente no es algo propio del judaísmo. Los enterraban rápidamente por 2 razones. Primero, pues nos podemos imaginar, en Oriente Medio, con el calor que hace, los cadáveres tienden a descomponerse con mayor rapidez. ¿Bien? Pero también hay otra razón, y es que era una deshonra para el difunto y para la familia tener al cadáver presente, expuesto. De hecho, era lo peor que le podía ocurrir a un judío, que su cuerpo acabara como el de un perro tirado en el camino. Y esa era la suerte que corrían todos los ajusticiados en la cruz. La mayoría de ellos, en pocas ocasiones, salvo que alguien reclamara el cuerpo, como fue el caso del Señor, acababan en lo que era el Valle del Hinón, el Gehenna. Era una gran hondanada, una parte de Jerusalén donde se arrojaban las basuras, los animales muertos, los cadáveres de las personas sin hogar, sin techo y aún los delincuentes. Se echaban unas cuantas paletadas de cal y ahí quedaban. ¿Sí? Pero por eso los judíos tenían esa costumbre. Primero por el calor de Oriente Medio, después porque era una deshonra al dejar un cuerpo, porque era un recordatorio precisamente del pecado, de la muerte, de la transitoriedad de la vida humana por causa de la caída. Pero había un factor añadido en el caso de Jesús, y es que además, como todos sabemos, estaba a punto de celebrarse el sábado, así que tenían que apresurarse y enterrarlo rápidamente, y por eso fueron y hicieron lo que pudieron así rapidito, le pusieron unos lienzos, unos ungüentos, pero no estaba terminado, el asunto no estaba terminado, había que terminarlo. Así que cerraron y dijeron, bueno, volvemos cuando pase el sábado,
y acabamos de ungir el cadáver del Señor. ¿Cuál era el motivo de ungir el cadáver del Señor? Bueno, dar un punto de honra a ese cuerpo que en definitiva tarde o temprano iba a acabar descomponiéndose como cualquier otro. Así que, por mucho ungüento que le hubieran puesto, el Señor habría acabado descomponiéndose como cualquier otro cuerpo. Así que es puesto en la tumba, pero hermanos, como hemos leído, el mismo cuerpo que se puso en la tumba en corrupción fue resucitado en incorrupción. En el momento en el que el Señor Jesucristo salió de la tumba, salió con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Sí, evidentemente quedaron las marcas de los clavos en las manos y en los pies, el agujero en el costado que provocó la lanza del legionario y que era una forma de certificar la muerte real de Jesús, eso no tenía trampa ni cartón, apareció con ello para que pudieran identificarle. Pero el resto de su cuerpo apareció en gloria. Pero hay otro cambio dramático que se da en la resurrección del Señor. En el momento en el que sale de la tumba, es glorificado y, como dice Pablo, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo del Señor Jesucristo no solo estaba glorificado, es que ya nunca, jamás, sufriría el decaimiento. Jamás sufriría la corrupción, jamás sufriría el dolor, jamás sufriría los efectos del tiempo, la vejez, la muerte. Jamás. Y de igual manera, a todos aquellos que resucitamos en unión con Él, nos ocurrirá lo mismo a nuestros cuerpos cuando Él regrese y vuelva a resucitarnos en su segunda venida. Nuestros cuerpos serán, como el de Cristo, incorruptibles. No vamos a resucitar solamente, hermanos, y ya está, expuestos a cualquier accidente, expuestos a cualquier enfermedad, expuestos a cualquier ataque y contratiempo, expuestos a los efectos devastadores del tiempo. No, 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 no. Seremos incorruptibles. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. En la vida de Cristo, hermanos, es muy común el patrón de humillación, ¿verdad? Lo vemos desde su misma venida al mundo en el pesebre y lo vemos al final, en su muerte en la cruz, mayor muestra de humillación, y sufriendo la peor muerte que se podía sufrir en aquel tiempo, muerte por crucifixión, pero al final, que hay un patrón de humillación y exaltación a lo largo de toda su vida, también lo hay en el momento de su muerte y resurrección. Cristo es exaltado, Cristo es glorificado. ¿Y cómo es un cuerpo glorificado? No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, que venga y que me lo diga después del culto. No lo sabemos, pero sí sabemos que es algo totalmente distinto a lo que somos ahora. Totalmente distinto. Dice el apóstol Pablo, seguimos en 1 Corintios 15, versículos del 39 al 41. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y vemos aquí grados de irradiación de la gloria de Dios.
Todas estas cosas que ha descrito aquí Pablo son diferentes grados de irradiación de la propia gloria de Dios, ya sea en las cosas más terrenales, los animales, los seres vivos, pero también en el cosmos, en los astros, en la grandeza del universo. La gloria de Dios irradia a través de las cosas hechas y las vemos. Pero hay algo que no hemos visto todavía, y eso es una humanidad glorificada. No lo hemos visto. No tenemos ni idea de lo que es, pero eso fue lo que salió de la tumba de Cristo. Él fue sepultado en deshonra y fue levantado en gloria. Dice el salmista bajo inspiración que fuimos maravillosamente hechos, unos más que otros, posiblemente. Cuando nos fijamos en nuestros cuerpos, hermanos, yo no sé si os pasa, pero somos tan frágiles. ¿No os sentís así? ¿Frágiles? Realmente lo somos. Y sin embargo, estamos aquí, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pandemias. Estamos aquí. Hay peligros a cada instante. Estamos a un paso de tener un accidente o de que alguien nos agreda violentamente. Hermanos, estamos aquí. Nuestros cuerpos se mantienen gracias a que nuestros corazones laten. Pero si dejan de latir, se acabó. Hermano, amigo mío, quien seas, los que nos veis, ¿somos conscientes de que estamos a un simple latido de más y de menos de la muerte? Un simple pum pum. ¿Y seguimos o acabamos? Eso es lo que somos. Somos frágiles. Tú y yo estamos a un latido de distancia de la vida y la muerte. Tu cuerpo es débil y no tiene además la capacidad de sostenerse a sí mismo, y mucho menos de sostenernos para vivir eternamente. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Fuimos sembrados en debilidad, en la debilidad de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús, que fue puesto en la tumba, sin pecado, pero en debilidad humana, como la tuya y la mía, en la resurrección ese cuerpo quedó atrás y volvió en poder y fortaleza, en incorruptibilidad, en inmortalidad. Y eso es el cuerpo que nos aguarda a nosotros, por medio de la resurrección de Cristo. Y ahora podemos comprender todavía más. Vamos a leer primero los Corintios 15, 44 y 49. Dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es del Señor, es del cielo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y ahora podemos comprender un poquito más el objetivo de la obra de Cristo, hermanos. La resurrección nos presenta como miembros de una nueva humanidad, una nueva especie, una nueva creación. La resurrección de Cristo, de la que somos partícipes, restaurará completamente la imagen original de Dios en su pueblo y nos hará vivir eternamente. Dice por último el apóstol Pablo, a partir del versículo 50,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestros cuerpos, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, nuestra carne, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero terminar diciendo que este es el objetivo de la resurrección. Este es su propósito. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene este fin. Él fue resucitado por el Padre no solo para vindicación suya, lo ha hecho por y para nosotros. Él es el primero resucitado de esta manera, en un cuerpo glorificado, pero de ninguna manera es el último. Todo aquel que cree que Jesús vivió, murió y resucitó para hacerle digno de estar algún día ante la gloriosa presencia de Dios en alma y cuerpos glorificados por la eternidad, tiene esta magnífica esperanza. Si no estás en Cristo, esta esperanza puede ser tuya. Ven a Cristo, ven al resucitado, para que puedas resucitar junto con Él. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que cree que Jesús es el Señor, el único y suficiente Salvador de su vida, compartirá esta gloria de la resurrección de Cristo. Esta es nuestra esperanza y esta puede ser también tu esperanza. Y esta esperanza es la que está en el centro del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque Él resucitó. Amén, hermanos. Vamos a orar. Ante ti venimos, oh Dios y Padre, ante ti venimos y te alabamos y te bendecimos, porque tú nos diste a tu Hijo para que Él se humillara y viviera la vida de humillación, pero también de exaltación que nosotros no podíamos vivir, Señor. Gracias por entregárnoslo. Gracias por hacernos conscientes de esta preciosa y gloriosa buena noticia del Evangelio. Que el Señor Jesucristo en su resurrección, como en su vida y muerte, nos justifica, nos hace aceptos ante Dios. Oh Señor, que tú des arrepentimiento y fe a todos aquellos que están lejos, a todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, y que tú los lleves a tu luz admirable, que tú los hagas salir de su tumba espiritual, que tú los lleves a manantiales y fuentes de aguas de vida. Resucítalos, resucítalos junto a ti, oh Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia mostrada a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.